Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. La charla de hoy puede que sea medio extensa porque voy a estar bembeteando por mucho rato, pero ustedes siempre tienen la opción de oír estas charlas en segmentos. Ahora vamos a comenzar. El Comité del Congreso sobre Asuntos del Exterior aprobó un proyecto de ley que le da al presidente Biden el poder para bloquear la aplicación de TikTok en los Estados Unidos. Este es un tema que está caliente y que está en las noticias prácticamente todos los días porque en Estados Unidos hay 100 millones de estadounidenses que usan esta aplicación. Sorprendentemente, demócratas estuvieron en contra de esta votación porque, según ellos, se debió haber presentado un debate más amplio y más consultas con expertos. Anteriormente, diferentes estados habían prohibido que sus empleados gubernamentales utilizaran esta aplicación de TikTok. El planteamiento principal es que toda persona que utiliza este programa le ha dado al Partido Comunista de China un acceso a su información personal. En adición, el gobierno federal le había prohibido a sus empleados utilizar la aplicación de TikTok, particularmente si su celular le fue dado por el gobierno federal. La Unión Europea, antes de ayer, también emitió una prohibición de que no se utilice TikTok en cualquier instrumento utilizado por sus oficiales y empleados. El gobierno de Canadá también ha emitido una prohibición al uso de TikTok en todo instrumento gubernamental. La posición en consenso es que existe un gran riesgo de seguridad cuando se utiliza esta aplicación que le pertenece al gobierno de China. Naturalmente, China está criticando estas prohibiciones porque afecta su economía y a una de sus principales industrias. Y en adición, manda un mensaje que se puede interpretar como una especie de amenaza porque indica de que esta prohibición de utilizar TikTok por oficiales europeos y empleados de diferentes gobiernos de Europa va a afectar la confianza entre la Unión Europea y China. Así que, de forma implícita, están indicando de que pueden haber sanciones por la prohibición de TikTok. Pero, al mismo tiempo, tenemos que recordar de que TikTok está prohibido en China, porque China lo considera como una muy mala influencia para su sociedad. Y también China tiene prohibido las aplicaciones del occidente, como YouTube, Facebook, Twitter y otras redes sociales. En China hay que usar aplicaciones de redes sociales diseñadas exclusivamente para China. Así que yo entiendo de que China no se puede quejar si le están dando de su propia medicina. Y aquí tenemos que entender lo siguiente. Se pasó una ley en China, y si recuerdo bien fue el año pasado, donde toda industria en suelo chino tenía que prepararle una oficina dentro de las facilidades para los oficiales del Partido Comunista de China. Y en adición, esos oficiales tenían el poder o tienen el poder de supervisar y hasta de dar órdenes en todas las industrias donde sus oficiales tienen oficinas. O sea, para darle un ejemplo, usted podría ser dueño de una fábrica que produce pantalones y usted tiene que tenerle una oficina a los oficiales del Partido Comunista de China. Y este personal tiene que estar informado constantemente de toda decisión que toma la empresa. Y deben tener conocimiento de todo lo que está pasando en el negocio. Y estar presente en todas las reuniones del negocio. Y tienen el poder hasta de tomar decisiones empresariales. En otras palabras, que aunque usted sea el dueño de esa fábrica, de esa industria, de ese negocio, el que manda por encima de usted es el Partido Comunista de China. Yo quiero que usted sepa que si usted se topa con un canal de YouTube, para dar un ejemplo,
donde hay personas que están transmitiendo sus programas desde el interior de China, esa persona muy posiblemente tenga permiso de acceder a YouTube porque es parte del Partido Comunista de China y por ende tiene que proyectarse al mundo exterior exactamente como lo desea el Partido Comunista de China, que quiere que se proyecte solamente lo positivo de su forma de vivir y de los logros de China. O sea, que son parte del mecanismo de propaganda del gobierno de China. Dentro de las redes sociales insulares o nacionales de China, los usuarios tienen que estar registrados con el Partido Comunista. Además, tienen que tener un grado académico en el tema del cual están hablando y no se pueden esconder detrás de un apodo. Mientras que estos países del occidente, del mundo libre, toman medidas para asegurarse de que no son víctimas de una agencia de espionaje de China, que naturalmente China coopera con el gobierno de Rusia y por ende los rusos también pueden tener acceso a esta información. Los fanáticos de TikTok en el Reino Unido, según diferentes artículos, están aterrados de que le corten el servicio de TikTok. Naturalmente algunos de ustedes dirán, pero Estados Unidos hace lo mismo, nos espía a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram y como vimos también nos espía a través de Twitter. Bueno, yo vivo en suelo estadounidense y prefiero que me espíe una compañía estadounidense a que me espíe una compañía extranjera, una compañía rusa o una compañía del Partido Comunista de China. Porque así siempre tengo la opción de que si algo malo pasa, puedo comenzar y hacer una demanda en una corte, mientras que si el que me está espiando es el Partido Comunista de China o el Kremlin, no puedo hacer absolutamente nada para demandar. Así que me espíen los locales y que me espíen adecuadamente, porque si me espían y utilizan la información de forma errónea que viola las protecciones constitucionales, los demando para meterme unos milloncitos en el bolsillo. Yo no sé si ustedes saben de que había un youtubero llamado Casey Neistat, que es muy famoso, que hizo una red social de videos tomados por celulares llamada Vimeo, que era prácticamente lo mismo que TikTok. Esta nueva red social la compró una compañía, una de estas cadenas televisivas y noticiosas, de las más grandes de Estados Unidos, y ellos decidieron, después de pagar unos millones de dólares por Vimeo, que no valía la pena y engavetaron el proyecto cerrando la red social. Y pocos meses después apareció por arte de magia TikTok y arrasó con el mercado de videos cortos. Para China ese proyecto sí tenía potencial y fueron extremadamente exitosos. Ese youtubero pudo haber sido billonario si no hubiesen engavetado su idea de una red social con videos cortos. Otro tema popular durante estos días, hablando de tecnologías nuevas que también es tema de conspiraciones, ha sido el ChatGPT, donde hay personas que han indicado de que ya las escuelas son obsoletas y las universidades también, porque todo lo que uno debe saber se lo pregunta a esta inteligencia artificial. Además de servir como una enciclopedia instantánea, también se puede utilizar para escribir asignaciones, reportes, monografías, tesinas, novelas, poemas, cuentos, programas de computación, aplicaciones para celulares y hasta para hacer pinturas y simulaciones y muchas otras cosas más. Pues resulta de que Elon Musk ayudó en la fundación de esta compañía
y después se retiró. Y ahora, viendo el éxito que ha tenido, está reclutando ingenieros para hacerle la competencia, según escribe una página de internet llamada The Information. Según la compañía que hace esta aplicación de ChatGPT, todavía está en un periodo de aprendizaje y por lo tanto la información que provee puede ser inexacta y llena de errores porque, como dije, está aprendiendo. Y mientras más aprenda, pues su información va a ser más confiable, aunque me pareció, en lo que pude leer, que esta aplicación de inteligencia artificial puede ser temperamental, que puede implicar, según mi interpretación, que se puede comportar de forma emocional. Así que sea cordial, no se moleste con ella, no le enseñe que es odio, porque se pueden desarrollar problemas. El plan de mercadeo de esta compañía es el siguiente: de que usted se convierta en un adicto a utilizar el programa ChatGPT. Y una vez usted sea un adicto a este programa y que sea necesario para usted utilizar esta aplicación para una infinidad de cosas en su vida cotidiana, entonces cuando usted sea un zombie del ChatGPT, ellos van a empezar a cobrar. Y mientras más usted pague, más funciones y opciones tendrá el programa. Hay una persona que ya está mercadeando una programación, o le voy a decir una aplicación, que modifica todo lo que escribe la aplicación de ChatGPT para que no se pueda identificar que fue escrito por una inteligencia artificial. Se dice que ChatGPT ya tiene más de 100 millones de personas suscritas. Y yo le aseguro a usted que al igual que China no permite que TikTok entre a su país para dañar a su juventud, de la misma forma, China no va a permitir que ChatGPT entre a dañar el sistema educativo de China. Yo, pensando como los locos, podría imaginarme de que China aportó dinero para el desarrollo de este programa que podría ser extremadamente dañino para nuestro sistema educativo. Ahora hablemos de Ucrania, que es un tema repetitivo en estas charlas. Dmitry Medvedev volvió a bembetear con su retórica apocalíptica, posiblemente tratando de evitar de que la OTAN y Estados Unidos continúen enviando ayuda y armamentos a Ucrania. Esta vez dijo que si se continúa enviando armamento a Zelensky, a Ucrania, el mundo está en riesgo de una catástrofe nuclear a nivel global. Otra vez, amenazando con el arsenal nuclear de Rusia, donde naturalmente Putin dirá en unos días de que Rusia nunca ha amenazado con su armamento nuclear. El dueño de Wagner Group, el señor Prigozhin, ya habla abiertamente de la Tercera Guerra Mundial, donde en una campaña publicitaria de reclutamiento para conseguir más mercenarios, dice lo siguiente: que se unan a Wagner Group, donde se van a convertir en hombres y se van a preparar para la Tercera Guerra Mundial. Aunque sabemos que Prigozhin no participa activamente en el campo de batalla, sí viaja vestido de soldados a lugares ya conquistados para dar esa impresión, para así complementar sus campañas promocionales, tratando de proyectar que batalla hombro con hombro junto con sus mercenarios. Algo similar hacía Kadyrov, líder de los soldados chechenos. Como les mencioné ayer, en las noticias cortas, el presidente Putin ya firmó una ley donde se sale del tratado de armas nucleares. Y me refiero al tratado New START. Pero según un oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que recordemos que este ministerio es el que dirige el señor Sergei Lavrov, dice
de que Rusia podría regresar al tratado New START si Estados Unidos cambia su compromiso y su comportamiento con respecto a Ucrania. Como saben, hubo un viaje sorpresa del líder de Bielorrusia, el señor Lukashenko, a China, con una agenda desconocida, en un momento donde existe la sospecha de que China, aunque se pasa hablando de que hay que respetar la soberanía de todos los países, muy probablemente le comience a suplir armamento a Rusia para ser utilizado en Ucrania. Y a este respecto ya Estados Unidos está tomando los primeros pasos con sus aliados para ver qué sanciones se le pueden imponer a China. En adición, con respecto a Taiwán, la aprobación de vender 619 millones de dólares en armamento a Taiwán no debe tener a Xi Jinping contento. Voy a poner un mapa en la pantalla que muestra la localización de Bakhmut, que es donde se concentra en estos momentos los enfrentamientos entre el ejército de Ucrania, los mercenarios de Wagner Group y el ejército ruso regular. Este frente de batalla queda a menos de 100 kilómetros del oeste de Lugansk. Y si el ejército ruso y Wagner Group es exitoso en conquistar esta ciudad, entonces se podría decir que ya tienen control de toda la provincia de Lugansk. Con respecto al asunto de la entrada de Finlandia a la OTAN, donde naturalmente Rusia tendría una nación de la OTAN en su frontera noroeste, el primer ministro de Hungría, que dijo la semana pasada de que era una obligación aceptar a Finlandia y a Suecia dentro de la OTAN, ya cambió su postura. Ahora lo que está diciendo es que respalda un poco la idea de que estos países entren a la OTAN. Recordemos que el primer ministro de ese país, Viktor Orbán, es pro-Rusia y es de estos líderes políticos que heredaron que el país que dirigen ya estaba en la OTAN. También existe la posibilidad de que el primer ministro de este país esté tratando de chantajear a la Unión Europea porque tiene aguantado 22 billones de dólares que no se le han dado debido a que no ha cumplido con unas peticiones para eliminar la corrupción dentro de su gobierno. Como he dicho antes, a mí no me extraña de que el presidente de Hungría no apruebe la entrada de Finlandia y de Suecia dentro de la OTAN para no enfurecer a Putin. Otro tema repetitivo en estas charlas es el tema de Corea del Norte, donde en estos momentos Kim Jong-un le está solicitando a sus oficiales de gobierno que tienen que desarrollar una reforma agraria para evitar la hambruna. Pero al mismo tiempo hay artículos que dicen de que Kim Jong-un amenazó a Estados Unidos y a Corea del Sur, indicando de que si los ejercicios militares continúan entre Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte va a interpretar que esos ejercicios son una declaración de guerra. Hablando de Israel, que es otro tema repetitivo, ese país en estos momentos está sumergido en protestas donde asisten miles de israelitas que están en contra de los cambios que quiere hacer Netanyahu en el gobierno de ese país, quitándole el poder a las ramas judiciales. Mientras al mismo tiempo colonos israelitas en Cisjordania se están enfrentando de forma violenta y letal en contra de los palestinos que residen en esa zona de Israel. Y en adición, tenemos que el periódico The Telegraph de Inglaterra reporta de que Netanyahu se prepara para atacar las instalaciones nucleares de Irán. Alegadamente, ya la Organización Internacional de Energía Nuclear constató de que Irán ya tiene suficiente material de uranio enriquecido a grado militar para hacer por lo menos una bomba atómica. Así que tenemos que estar pendientes todos los días y darle seguimiento a la situación que se está desarrollando entre Irán y Israel. Porque parece que ya llegamos al punto de no retorno, al punto cero. O sea,
o Israel ataca las instalaciones nucleares de Irán, creando una nueva guerra abierta entre Irán y Israel, o Israel se queda con los brazos cruzados y permite que Irán desarrolle sus armas atómicas. Repasemos ahora la situación con el virus de Marburg en Guinea Ecuatorial. Hasta este momento aparentemente esta enfermedad no ha avanzado, aunque las muertes han subido a 11 y hay poblados que están en cuarentena. Más se ha implantado más controles en las fronteras. Pero la mala noticia es que aparentemente hay casos de Marburg en el vecino país de Camerún. Este virus, además de causar una extrema fiebre, disuelve los órganos internos y causa hemorragias, causando una muerte terrible, peor que la muerte del ébola. Según la Organización Mundial de la Salud, todavía no es un riesgo para otros países, pero hay que mantenerse vigilantes. En el caso del turista español que regresó a España, les indiqué en una charla anterior que aunque tuvo que ser ingresado después de su regreso a España, los análisis de laboratorio indicaron de que no tenía este virus y que sufría de otra condición de salud. Argentina ha estado en las noticias en estos días, primero por un gran apagón de un fuego en una de sus generatrices, que entiendo que fue una planta nuclear, donde se desató un fuego y en estos momentos están investigando porque aparentemente fue un acto criminal. Y hoy se anuncia de que Argentina le puso fin al acuerdo con Inglaterra de la soberanía de las Islas Malvinas y dice que hay que volver a renegociar. Aparentemente aquí en ningún momento se habla de la voluntad de lo que quieren los residentes de las Islas Malvinas: continuar siendo parte de Inglaterra o ser parte de Argentina o ser soberanos. En el caso de Argentina, ese país está pasando por una crisis económica terrible y una devaluación de su moneda sin precedentes. Yo personalmente no entiendo el por qué antes de llegar al extremo de ponerle fin al pacto con el Reino Unido, simplemente no se sientan a la mesa a renegociar, porque ponerle fin a este pacto podría tener implicaciones de un nuevo confrontamiento bélico. Hablemos ahora de dos temas que se han insertado en el mundo de las conspiraciones. Como sabemos, el H5N1 se ha regado por casi toda Sudamérica y en otros países donde nunca se había manifestado, y se ha dicho de que la escasez de huevos y de carne de gallina va a aumentar. Como saben, en Camboya se ha identificado una mutación del virus que afecta a los seres humanos, y aunque todavía la Organización Mundial de la Salud no ha dicho de que esto sea un riesgo para la humanidad, sí hay noticias de que las farmacéuticas están trabajando en una vacuna, y cuando hablamos de vacunas se alborota el mundo de las conspiraciones. Basado en la historia del H5N1, la Organización Mundial de la Salud reporta de que una mutación que afecte a los humanos puede tener una mortalidad de un 56%. O sea, que de cada 100 personas infectadas, 56 podrían morir. Esa mortalidad es mucho más grande que la del COVID-19. El Departamento de Salud de los Estados Unidos, lo que se conoce como el US Department of Health and Human Services, está trabajando con la compañía CSL Seqirus para desarrollar una vacuna en contra del virus del H5N1. Y aunque no se mencionan otros nombres de otras farmacéuticas, sí se menciona de que se puede utilizar el conocimiento de las vacunas mRNA desarrolladas para el COVID-19 para enfrentarse a una posible pandemia del H5N1. Hasta ahora no se está hablando del famoso medicamento desarrollado durante la administración del presidente Bush, conocido como Tamiflu. Pero cuando se habla de vacunas mRNA,
Naturalmente nos viene a la mente las farmacéuticas Moderna y Pfizer. Para concluir este tema, se reporta que en China ya apareció el primer caso de H5N1 en una mujer de Jiangsu, en el este de China. Como ustedes saben, el príncipe Salmán en Arabia Saudita ya comenzó la construcción de la ciudad conocida como la Línea, The Line, cuyos edificios van a estar a ambos lados de una carretera en línea recta de 100 millas de largo y que va a tener una población de 9 millones de personas. Esta ciudad va a estar diseñada en módulos donde en menos de 10 minutos caminando usted puede encontrar todo lo que necesita para vivir, incluyendo su trabajo, y toda la ciudad va a estar conectada por un sistema de tren de alta velocidad para que usted pueda viajar de un extremo a otro en menos de 20 minutos. Este concepto de que todo tiene que estar a minutos de distancia, naturalmente, es uno que cuando nosotros vamos a buscar un lugar donde vivir, lo más que nos atrae es tener todo cerca. Y es lo más que utiliza el agente de bienes raíces para vendernos una propiedad. Nos indica de que todo lo que necesitamos está a la vuelta de la esquina, que son farmacias, hospitales, centros comerciales, panaderías, oficinas médicas, etc. Y esas facilidades tan cercanas a su vez aumentan el valor de la propiedad. Pues resulta que en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, se ha creado un movimiento de una conspiración internacional porque la ciudad quiere implementar un programa para rediseñar la ciudad para que todo esté a 15 minutos caminando o 15 minutos en bicicleta. El plan a su vez tiene el mismo propósito que la ciudad La Línea en Arabia Saudita, de reducir el tráfico, reducir la contaminación del aire y aumentar la actividad física usando bicicletas y caminando u otros medios que no contaminen el ambiente. El concepto es ver si es posible tener ciudades de 15 minutos. Y naturalmente habrían cámaras de seguridad haciendo precisamente eso, velando por la seguridad de los ciudadanos, al igual que en la ciudad de Arabia Saudita, La Línea. Y cuando hablamos de cámaras de seguridad, muchos de los crímenes que son resueltos donde yo vivo, las cámaras de seguridad han sido de gran ayuda. Pues esta idea ha sido tergiversada por los conspiranoicos para presentar que las ciudades de 15 minutos son prisiones, donde sus ciudadanos no pueden abandonar la ciudad y van a estar vigilados como vigilan a los prisioneros en una cárcel, donde, al igual que en una cárcel, usted va a ser castigado si intenta abandonarla. Así que el concepto de tener una ciudad de 15 minutos donde todo esté convenientemente cerca o no tengamos que utilizar ni siquiera los costosos carros eléctricos se ha convertido, según los que proyectan teorías de conspiración, en cárceles de 15 minutos. Yo no sé usted, pero a mí me fascinaría vivir en una ciudad de 15 minutos. Y de hecho, hay complejos privados de gente adinerada donde ya esto se practica. Y hay personas que se han ido a vivir a cruceros porque allí tienen todo lo que necesitan. Se dice que los conspiranoicos que no residen en la ciudad se han presentado para protestar, cuando verdaderamente a quien le compete cualquier cambio en el lugar donde ellos residen es a las personas que viven en esa ciudad. También tenemos naturalmente que comprender que no es lo mismo construir una ciudad de 15 minutos desde sus inicios a intentar modificar una ciudad ya existente a que se acople al sistema de 15 minutos, donde sus ciudadanos van a protestar porque están acostumbrados y contentos con su forma de vida, de vivir en la ciudad tal como está. Muchas comunidades no son como Singapur, donde destruyeron todo lo viejo para construir todo lo nuevo, donde Singapur hoy día se podría decir
que de cierta manera es una ciudad moderna de 15 minutos. Y ya hemos llegado al final de otra charla. Lea, confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Me da un like. Recuerde que este canal solamente crece si usted lo recomienda y si usted se suscribe, porque YouTube no lo va a recomendar. Gracias por los super thanks y nos vemos muy pronto para continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.